Dale, dale, ¿Qué dale. tal a todos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Eduardo Colazo. Un gusto, una gran satisfacción seguir continuando con ustedes en estos programas, en estas entrevistas que he dado a conocer como el nombre Conociendo Líderes. En esta oportunidad establezco contacto con un amigo de la casa también, y a quien, por supuesto, nos une una gran pasión y un gran sentimiento por el automovilismo. Yo estuve 15 años vinculado con el automovilismo y el automovilismo me dio la oportunidad de conocer a Carlos D'Antonio, a Chuck, un amigo de la casa y un gran líder. Y hoy vamos a conocer su historia de vida. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, Edu, para todos los que nos están viendo ahora o nos vean en algún momento. Bueno, contá un poco. ¿Quién es Carlos D'Antonio? Tanto personal como laboral, muy distinta a lo que nos tenía acostumbrado la vida, muy dinámica, ¿no? Con muchos cambios. Bueno, te cuento, yo soy hijo de un padre italiano y mi mamá es hija de italianos también, así que mi descendencia es europea. Tengo 3 hermanos, somos 4 en total. Y a lo largo de mi vida me entró un llamado justo, Edu, no sé si esto lo cortás después, lo editás. No, 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 seis, no hay problema. Bueno, bien. Vamos a tratar Otro más. otro más. Sí, 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 complicado. No, es un amigo, pero lo llamo en un ratito. Eh, yo desde muy chico tenía mi pasión que era el automovilismo. Y ahora te voy a contar cómo esa pasión del automovilismo desencadenó en lo que hoy soy como empresario. Digamos, en mi adolescencia ya me gustaban los autos y quería correr y correr y correr y correr. No lograba tener apoyo de mi familia porque veían como que era un deporte de riesgo y demás. Eh, entonces, de tanta insistencia, logré empezar a correr en karting. Y a los 17 años terminé el secundario porque cumplo años los últimos días de junio y justo me tocó terminar con 17 años. Y yo tenía mi objetivo en mi cabeza el seguir corriendo en autos. Y al no tener, digamos, el apoyo directo de mi familia, si bien había un apoyo indirecto, pero desde lo económico, eh, muy ajustado, porque como te decía, no querían que practique el deporte. Entonces decidí a los 17 años empezar a trabajar para conseguir recursos para poder correr. Y en ese momento, me acuerdo una charla que tuve con mi padre, el viernes terminé el secundario, y el fin de semana, el domingo, después de las pastas del domingo, me agarró y me preguntó qué iba a hacer, si iba a estudiar o iba a trabajar. Entonces yo dije, mira, yo voy a trabajar porque no tengo tiempo de estudiar, quiero dedicarme al automovilismo, necesito generar recursos ahora. Le digo, pero eso lo voy a hacer cuando vuelva de las vacaciones. Entonces me miró fijo y me dijo, me parece que no entendiste la pregunta. Yo te pregunté si ibas a estudiar o a trabajar. No, y bueno, ya te contesté, yo voy a trabajar. Cuando vuelva a las vacaciones voy a trabajar. No, vos vacaciones tenés si vas a estudiar, porque la facultad empieza en marzo. Pero si vas a trabajar, empezás el lunes. Y así fue, el lunes empecé a trabajar. Eh, de a poquito me fui haciendo cargo de una empresa textil que tenía él en su momento, y él fue migrando para otras empresas que tenía que iban creciendo. De todas formas, pese a que a los 17 años me puse a trabajar, empecé a estudiar sobre lo que iba a trabajar, ¿no? Porque si bien no estudié algo terciario, sí me empecé a profesionalizar en todo lo que iba a tener que dirigir
que era esta empresa textil, una empresa textil que partía desde un cono de hilo y transformaba ese cono de hilo en un producto terminado, en una remera, en un buzo. Entonces empecé a agarrar los manuales de las máquinas de tejeduría, los estudié, me los llevaba a mi casa, los aprendía. Después hice lo mismo con todos los procesos de corte, con todos los procesos de confección, estudiando cada máquina para qué servía, cada cosa. Y así desde muy chiquito empecé a hacerme profesional de lo que tenía que dirigir y lo que tenía que hacer. Y empecé a los 17 años en esta fábrica que siempre osciló entre 60 y 80 personas, y pasado un poquito los 20 ya la dirigía. La misma gente que por ahí me había enseñado, que me había mostrado cómo era el negocio, a los 4 o 5 años yo ya los dirigía. Siempre con el apoyo de mi padre, pero mi padre ya no en la empresa. Mi padre había dejado la empresa, había quedado a cargo yo de la parte de la producción y de la parte de la comercialización. Así que así arranqué, por un capricho de correr y de buscar recursos. Me dediqué a trabajar, pero no por eso dejé el estudio, sino que enfoqué el estudio en lo que necesitaba en ese momento, que era ser un profesional textil. Y me hubiese gustado haber estudiado una carrera y ser también un administrador de empresas con un título, pero digamos que puse mi esfuerzo en lo que era mi necesidad en ese momento, y así fue como me desarrollé en esa textil durante 20 años. Carlos, ¿Sí? cómo fue con 20 años transformarte en empresario, empezar a ser líder, a hablar con gente mucho más grande que vos, a poder transmitir estos conocimientos? Si bien me imagino que tu papá, gran empresario, te fue acompañando, ¿cómo fuiste forjándote vos tu carácter? Porque el hecho de ser líder, uno lo tiene que ir trabajando, tiene que ir hablando con la gente, tiene que ir siguiéndote. ¿Cómo fue con 20 años encontrarse en esa situación? ¿Cómo lo viviste vos? Mira, fue muy duro al principio porque, digamos, tenés que armarte como de un carácter y de una personalidad eh, para el trabajo, con una determinada rigidez, pero a su vez con lo que nosotros llamamos con mucho tacto a quienes dirigís, las necesidades que tienen. Y fue muy difícil porque, claro, no solamente pasé a dirigir a quienes me enseñaron, sino que pasé a reemplazar a quienes dirigían. Entonces, claro, desde mi posición, mi padre me abría el camino porque yo era el hijo del dueño. Pero esas personas que estaban ahí ocupando esos cargos no querían ceder su posición. Entonces era dificilísimo. Pero te vas formando al hacerlo, y sobre todo con la perseverancia que requiere cualquier cosa que uno encare en su vida, ¿no? Porque fácil no es, y había momentos en los cuales tenía que, no sé, supongamos, había un jefe de un sector que yo le había dado una instrucción a la mañana de realizar determinada tarea, que esa tarea por ahí le llevaba 3, 4 días de proceso, como poner a punto determinada máquina, determinada línea de producción y lo demás. Y vos sabés cómo es Argentina, que Argentina a la mañana vendiste una cosa, pero a la tarde vendiste otra cosa que te resulta más rentable y tenés que salir corriendo a cubrir esa necesidad, porque siempre los negocios en Argentina requieren de mucha improvisación, digamos, de mucha agilidad más que improvisación. Entonces por ello me encontraba que al día siguiente le tenía que pedir que todo lo que había hecho lo tenía que deshacer e ir para otro lado, porque había una demanda de un cliente más importante, un negocio de más rentabilidad, que había que darle prioridad sobre el anterior. Y me encontraba con unos cruces con esta gente que me cuestionaban si yo sabía dirigir o no sabía dirigir, de que por qué hacía esto, por qué hacía lo otro. Bueno, la realidad es que esa empresa estuvo activa hasta el año 2008. Cuando yo fui a trabajar fue en el año 87.
Yo egresé en el 87 y ahí mismo, ese diciembre, empecé a trabajar. Y hemos logrado a lo largo de la trayectoria de esta empresa varios premios internacionales a la calidad. Hemos logrado que nunca, en el textil, que es un rubro tan difícil, nunca haber tenido un cheque de vuelta, nunca haber hecho una convocatoria, siempre manteniéndonos firmes con nuestros empleados, y en el momento que decidimos cerrarla, la empresa, la cerramos porque otros negocios que manejaba mi padre crecían en forma exponencial y había una necesidad, digamos, de que pertenezca también a esos negocios, junto con mis hermanos. Entonces decidimos cerrar esta empresa, que en realidad la achicamos y quedó ahí, y hoy sigue funcionando chiquita con un amigo socio. Y fue todo muy, muy fuerte también, ¿no? Porque a veces cuando es como haber construido y ver que todo lo que vos estudiaste, todo lo que aprendiste, todo lo que desarrollaste durante 20 años, en un momento deja de tener peso, porque hay algo que se está formando en otro lado, que es mejor negocio, y tenés que desarmar todo eso. Y habías convivido con todos esos empleados, con todos esos sectores, lugares, que yo ver máquinas que por ahí en su momento me habían costado muchísimo dinero poder comprarlas, importarlas, traerlas, con las dificultades que hay en este país siempre para todo ese tipo de cosas, y después dejarlas ahí paradas porque la industria textil no tenía demanda. Está bien, yo iba en función de ir a algo mejor, ¿no? Que es lo que te voy a contar ahora. Pero un momento de tensión en mi vida, porque todo lo que había construido lo tenía que desarmar. Y en ese momento la empresa tenía 80 empleados, y fíjate vos el vínculo que yo había logrado con mis empleados, pues esto es interesante de contar, que pudimos hacer acuerdos con los 80 empleados y terminamos cerrando la fábrica sin tener un juicio o una demanda o un reclamo. ¿Y cómo lo hicimos? En el momento que yo decido dejar de producir ropa, me comunico con mis competidores, le ofrezco el personal que teníamos disponible, se los mandé a pruebas, y cuando ellos estuvieron convencidos de que tenían un trabajo en otro lado, que para esto entonces cada uno había pasado durante 2 o 3 meses, recién ahí presentaban la renuncia y se pasaban al nuevo trabajo. Después, con otro grupo de personas, lo que hicimos fue armarles talleres en sus casas y los hicimos independientes, y al día de hoy siguen trabajando y produciendo desde sus talleres, y otras personas, los más administrativos y demás, me acompañaron y fueron al día de hoy siguen trabajando en el proyecto que estoy hoy, en la empresa que estoy hoy, que es otra empresa familiar. Así que de esa forma todo lo que había construido lo tuve que desarmar y volver a reinventarme en un negocio netamente comercial, que es el que estoy ahora, y habiendo salido de un negocio más industrial, ¿no? Porque, como te digo, la fábrica fabricaba ropa, después se comercializaba también y tenía su inconveniente de comercialización, pero la empresa era más una empresa de producción más que de comercialización. En cambio, donde estoy ahora, que ahora dirijo junto con mis hermanos y mi padre y un socio que tenemos, dirijo una empresa de una concesionaria de autos, Renault. Somos desde hace muchos años los líderes en venta de autos de la marca Renault en todo el país. Y cuando pasé a la otra empresa, que ya hace 10 años que estoy allá, un poquito más de 10 años, hasta el lenguaje me costaba, porque habían cambiado los términos, habían cambiado las cosas.
Y toda mi experiencia en la textil, desde la parte productiva, donde yo trabajaba mucho con la gente, con incentivos y con metas y con objetivos, porque en una fábrica donde vos producís, lo más importante es el tiempo que tardás en realizar esa operación, y ese tiempo es el dinero. Entonces, si vos tardás en coser una prenda 10 minutos, tiene un costo. Si tardaste 15, el costo es 50% más alto. Y en la ropa, el costo de la mano de obra y el costo del insumo, o sea, del hilado, la tela, lo que fuese, más o menos es similar. Entonces, si vos optimizás la fabricación, estás trabajando sobre el 50% del costo y lográs ser competitivo. Entonces, todos los sistemas de incentivos que había desarrollado en la textil los implementé en la concesionaria de autos. Entonces empecé a medir a un mecánico cuántas horas producía por día, y en base a eso ver qué me podía dar el mecánico y qué le podía dar yo en compensación. Y después pasé a los vendedores, donde los vendedores cobraban una comisión lineal. Vendo un auto, cobro 1, vendo un auto, cobro 2, y empecé a hacer algo más exponencial, con incentivos, con premios, logrando objetivos y demás. Y así, de esa forma, también lo hicimos con los administrativos. Y un administrativo que tiene que atender a un cliente y que lo tiene que hacer con la calidad que se merece el cliente, en función de todo, ¿no? No solo del cliente, sino de que la empresa siga creciendo porque ese cliente te recomienda. También le dimos incentivos por calidad, le dimos incentivos por atender clientes, por el tiempo que le dedicaban a atender a un cliente. Y así es como logramos que la empresa esta concesionaria de autos también pueda ser líder. Ya había sido líder antes de mi llegada a la empresa, obviamente, y yo soy parte de la empresa, pero lo bueno es que todos los que formamos parte de esa empresa tenemos un fin común, que es ese, ofrecer calidad y servicio. Entonces, trabajamos todos yendo para el mismo lado. Muy bueno todo lo que decís, Carlos. ¿Cuáles fueron tus pilares, los valores o las actitudes que vos pudiste ver en tu padre y que él justamente te empezó a transmitir siendo tan joven? ¿Qué fue lo que él te transmitió? Porque uno se pregunta, ¿qué le puede decir un empresario padre a su hijo? No sé, contanos un poco. Bueno, mira, principalmente, digamos, lo que mi padre nos transmitió a mí y a mis hermanos fue siempre el hecho de ser una persona digna y una persona justa y honesta, ¿no? Sobre todo la honestidad por encima de cualquier otra cosa, en el trabajo también. Cosa que sabes que es muy difícil en este país, porque eh, todos los empresarios y los comerciantes están siempre tentados de evadir, o de evadir desde una carga social, o evadir algún impuesto. Y lo que te puedo decir es que nuestra empresa funciona hoy tenemos cerca de 500 empleados, y nosotros no pagamos ni siquiera un viático en negro. Todo está en el sobre, todo es como tiene que ser. Y eso es uno de los valores más importantes que nos inculcó, es que el negocio tiene que funcionar dentro de la ley. Y si no funciona dentro de la ley, no es negocio, busquemos otro negocio, pero tiene que ser dentro de la ley, porque es la única manera de saber que lo que es tuyo, y que nadie te va a venir a reclamar en el futuro algo que tenés, porque te lo ganaste legítimamente. Entonces, ese fue uno de los primeros valores. El segundo valor fue siempre priorizar el pago de los sueldos de los empleados, por encima de cualquier otra cosa que pueda anteponerse, o querer anteponerse, como por ejemplo el pago a un proveedor, o, o, o algún cumplimiento del Estado o demás. Siempre lo primero es pagarle al empleado.
y lo primero es pagarle al empleado en término. Esa es otra digamos, otra cosa que nos transmitió mi padre, y no me lo transmitió como te lo estoy contando yo. Jamás nos dijo tienen que hacer esto. Fue siempre a través del ejemplo y de cómo él lo hace. Así que ese es otro de los valores muy, muy importantes. Y después hay otros valores que también nos ha inculcado y que también algunos los adoptamos y otros no, porque por ahí son valores más generacionales, como por ejemplo, él al día de hoy tiene 86 años, estamos en pandemia, y sale con el auto y pasa por el frente de los locales a verlos, solamente para verlos o para firmar algún cheque que no sería necesario que lo haga, ¿no? Porque obviamente tenemos todo el sistema armado para que no ocurra, pero a él le gusta continuar haciéndolo. Y ese es otro de los valores, o sea, cuidar lo que es de uno, en cierta forma agradecer lo que uno tiene, ¿sí? Y no abandonarlo. O sea, ahí vemos otro valor. Por ahí hoy en día muchos de nosotros tenemos logros y cuando tenés el logro, ese alcanzar un logro te genera como una satisfacción, pero a la vez te relaja y te hace perder el entusiasmo. Entonces tenés el logro por un ratito. Y creo que lo más importante es sostener el logro, ¿no? Sostener ese deseo de querer hacer las cosas bien, de estar al frente, y que no siempre es así. Son muchos más los días que voy a trabajar y que vuelvo pensando que no cumplí todos mis objetivos que los días que voy a trabajar y digo cumplí todos mis objetivos, dejé las cosas al día. Pero no por eso no dejar de hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante. Yo siempre voy de esa mano, de la mano de la perseverancia, de la mano del deseo. Creo que lo que mueve a una persona es el deseo, no hay otra cosa más que esa. Todos hacemos algo porque lo queremos hacer. Entonces, inculcar desde chico, nos inculcó mi viejo el deseo al trabajo, y te digo, nos inculcó con el ejemplo, no con la palabra. Entonces creo que eso es un valor gigante, porque sentimos ganas de hacer lo que hacemos. Entonces eso es importantísimo, creo. Claro que sí. Yo siempre digo que los líderes transformamos vidas, cambiamos vidas, mejoramos vidas y producimos cosas muy grandes. ¿Te acordás alguna anécdota que haya pasado con gente que haya estado al lado tuyo, colaboradores, gerentes? Porque sin lugar a dudas, una empresa que tenga 500 colaboradores cambia vidas, transforma vidas. Muchas veces las personas no entienden que el dinero viene en función de lo que vos otorgas a la sociedad, el valor agregado que le das a la sociedad. Y ustedes como grupo familiar, tus hermanos, tu padre, vos, y todo el trabajo que hacen y la cantidad de fuentes de ingreso que generan, transforma vidas. Contanos una anécdota que te haya quedado marcado o que realmente te haya gustado poder contarle por ahí al joven que está viendo esta nota. Mira, hay muchas situaciones que se dieron. Creo que parte de la función que siento yo que me tocó, digamos, en esta vida, porque es el aporte que puedo dar, ¿no? Es el de ofrecer el trabajo y ofrecer la oportunidad. Y estoy 100% agradecido a quien la tome. Y en nuestra empresa hoy en día tenemos gerentes que empezaron como ayudante
de un encargado de compras. O sea, ¿qué quiere decir? Era el chico que recibía los cartuchos de impresora, recibía la lavandina para el piso y demás, y se transformaron en gerentes. Y de esos casos tenemos varios, y tenemos varios que empezaron como vendedores, llegaron a ser gerentes, tenemos varios que recorrieron en la empresa varios cargos. Yo soy de la mentalidad de que si tengo la oportunidad de lograr el crecimiento de alguien que esté trabajando conmigo, se la doy y me gusta que la agarre y lo disfruto tanto como la persona. También como consecuencia de eso me ha pasado, porque tiene mucho riesgo eso. Y me ha pasado muchas cosas con relación a eso, porque le he ofrecido algún cargo más grande a quien estaba desarrollando una determinada tarea y después esa persona no pudo llevar adelante ese puesto porque no se logró adaptar o lo que fuese, y ahí generas una desilusión en esa persona, porque a la persona le tenés que decir, bueno, mira, hicimos una prueba, 2 meses, 3 meses, medio año, lo que fuese, y no resultó, no tengo los resultados que necesito. Entonces, me pasaron las dos cosas. Me pasó de ofrecerle la oportunidad a alguien de un cargo importante que lo haya tomado, lo haya hecho y al día de hoy esté trabajando. Y me pasó quién no y con quién tuve que retroceder. Entonces, todas esas experiencias. Y también me pasó una cosa más. Quien avanzó, creció y después de haber crecido, haber logrado, digamos, un nivel alto, se haya ido de la empresa. Por ahí con toda la sabiduría y el conocimiento que adquirió dentro de la empresa, pero que entiendo que también está bien, que tal vez yo no le pude seguir dando lo que él necesitaba como crecimiento y siguió en otro lado porque necesitaba seguir creciendo. Entonces, eso lo entendí como quien es un director técnico y lo tiene a Messi, y lo entrena para que juegue lo mejor posible ese domingo. Y no sabe si Messi a fin de año firma un contrato y se va a otro club. Pero mientras que lo tiene con él, trata de que rinda lo más posible. Entonces eso lo entendí desde ese punto y desde ese punto lo hago y lo sigo practicando. Las personas que trabajan conmigo les doy todo de mí, y si puedo darle algo desde afuera, alguna capacitación, lo que fuese, también hago que lo tomen y que sean lo mejor. Después, si por alguna circunstancia de la vida deciden no seguir, bueno, no seguirán. Y también tuve casos que se dieron, 2 casos que fueron también, que sirven de experiencia, ¿sí? 2 situaciones, no 2 casos, porque fueron varios casos, ¿no? Pero 2 situaciones de haber tenido una persona que era encargado de un lugar y se abría la posibilidad de que sea jefe, haberle ofrecido el cargo de jefe y haberlo rechazado. Y dentro de los motivos de su rechazo, argumentó que él, siendo encargado, tenía una determinada responsabilidad que lo hacía vivir tranquilo, y que la diferencia de cargo para ser jefe lo ponía bajo una presión que él no quería sacrificar, digamos, su parte emocional por más dinero. Entonces también fue entendible. Así que se da de todo, de todo. Pero como líder, digamos, lo que uno tiene que saber es cómo ofrecer eso y cómo moverse ante todas estas situaciones, ¿sí? Para que no pase justamente eso que yo decía de que puede haber una persona que le ofreces algo después, cuando no lo logra, se frustra y es peor. Entonces, toda esa experiencia de tantos años de trabajo con tanta gente me enseñó a tener ese tacto, a poder medir quién está preparado para ofrecerle algo, quién no. Y por ahí lo que empecé a hacer es estar atento a quién viene en cierta forma a insinuar, ¿sí? Que está para más, ¿sí? Entonces, eso es lo que como líder uno tiene que saber leer quién está para un poco más,
y tenerlo presente y saber cuándo vas a poder darle la oportunidad de que esté para un poco más, y no por simpatía, porque me gustó, o por emoción, porque por ahí estás con una persona que tiene una necesidad y decís, bueno, le voy a dar a este tipo que tiene una necesidad, este cargo que lo va a ayudar en su economía familiar, porque tiene esta situación o aquella, y se lo estás dando por emoción, y por emoción tampoco funciona. Entonces terminas haciéndole daño a una persona, pues esa persona no estaba preparada. Así que como líder es eso, es saber leer a las personas con las cuales trabajás y compartís el día a día. Yo digo, no pasa en el trabajo más horas que en la casa. Y comparte con los compañeros de trabajo más horas que con la familia. Entonces, es importantísimo tener una buena relación, es importantísimo conocer sus necesidades, es importantísimo saber quién está para un poco más y quién no. Así es. Carlos, ¿qué sueños tenés por cumplir? Porque me imagino que con tu trabajo, con tu responsabilidad, con tu liderazgo, en el transcurso de los años, debes haber cumplido sueños, objetivos, metas. ¿Cuáles te quedan por cumplir? Me imagino que todas las mañanas te levantas en función de ver a dónde podés ir. ¿Qué te gustaría como empresa y a nivel personal? Mira, la verdad que los objetivos, o sea, uno, yo sueño, digamos, con, estoy casado con mi mujer, mis hijos, ¿sí? Y uno sueña y desea que estén bien. O sea, ese es el principal objetivo, ¿no? De que las personas que uno quiere, familia y amigos, te nombre mi mujer, mis hijos, abrimos el círculo, mis padres, abrimos el círculo, mis amigos, ¿sí? O lo que uno desea es que ese entorno esté bien, y que desde donde uno pueda aportar, lo pueda hacer para que ellos estén bien. Entonces, ese es mi sueño, mi objetivo de todos los días. En el medio de eso está mi satisfacción personal. O sea, viéndolos bien, uno está bien, ¿sí? Si me decís metas laborales, y metas laborales tengo muchas, pero mi principal meta laboral es poder lograr trabajar cada vez menos, ¿sí? Desde la atención del trabajo, ¿no? O sea, no desde las horas y demás, sino mejorar la calidad de trabajo, podríamos decir, ¿sí? Más que trabajar menos, porque uno dice trabajar menos si te quiere quedar tirado en la cama, no, no ese es el objetivo. El objetivo es mejorar la calidad de trabajo, ¿sí? Día a día. Creo que ese es un objetivo que no tiene fin, y que es lo que yo me propongo como meta para los próximos, de aquí a los próximos 10 años. O sea, vamos como seres humanos, vamos teniendo una energía, no es lo mismo la energía que tenía a los 20, era una energía muy explosiva, pero por ahí no tan pensante. Después me terminé de formar y creo que la mejor década habrá sido de los 40 a los 50, cumplí 50 hace poquitos días. Y creo que a partir de acá, la década que viene de acá para adelante, de los 50 a los 60, tiene que ser una década donde yo apunto a digitalizar mis negocios para poder, en cierta forma, hacerlos más autónomos, ¿sí? Y ahí es donde está mi trabajo. O sea, mi trabajo durante estos 10 años va a ser el de formar, eh, eh, digamos, quienes estén a cargo de alguna de las tareas que realizo yo, para yo poder disponer de más tiempo y estar más tranquilo. O sea, gracias a Dios tengo un negocio que funciona bien, y puedo proyectar eso, ¿sí? Lógicamente que todo tiene una relación, ¿no? Una relación esfuerzo-beneficio, pero a medida que van pasando los años, por ahí uno va priorizando otras cosas. Tal vez eso es lo que pase. Por ahí durante un tiempo me interesaba solamente ser exitoso en mi negocio y figurar primero en un ranking, y por ahí van cambiando las cosas, y
ya no te resulta tan relevante si sos el primero, el segundo o el tercero, que la realidad es esa, da lo mismo si sos el primero, el segundo o el tercero, mientras que vos puedas hacer algo bien, en forma digna, y puedas obtener los recursos para vivir bien. Entonces, es ir cambiando un poco el chip y ir logrando eso. Mi objetivo es ese, mi objetivo es mejorar la calidad del trabajo, que durante unos años fue muy intensa, muy dura, a tal punto que, digamos, que me llegué a enfermar. Y está bueno contarlo esto también, porque si no parecería ser que, Es todo color de rosa. que es todo color de rosa y que hay que ir por todo siempre. Y la vida te enseña que no hay que ir por todo siempre. Hay que ir por todo, pero hay que tener mucho cuidado en lo que uno está, digamos, poniendo en juego. Y en ese momento esto pasó hace como unos 6 años atrás. Yo estaba muy enloquecido con el trabajo, tenía 2 celulares, no paraban todo el día, cuando me acostaba a dormir temblaba, tenía mucha gente a cargo, era todo un proceso de formación, de cambios en la empresa y demás. Y de golpe, de un día para el otro, me descubren que tenía un cáncer. Gracias a Dios, un cáncer de la glándula tiroides, que me operan, me lo sacan y hoy en día estoy lo más bien y con ningún riesgo, pese a que era un cáncer muy maligno. Pero yo estoy seguro de que eso se me formó como consecuencia del estrés laboral. Entonces ahí es donde empieza a cambiar un poco mi cabeza y donde yo te voy diciendo cuál es mi objetivo hoy. O sea, mi objetivo hoy es lograr los recursos para vivir bien económicamente, pero con la mejor salud mental posible, ¿no? Muy fuerte lo que decís, ¿eh? Muy fuerte lo que decís. No cualquiera puede sobrellevar una situación de esa. No cualquiera. Tenés que estar muy fuerte psicológicamente, tenés que estar muy bien para poder sobrellevar una situación a esa. Así que la verdad que, bueno, es admirable cómo pudiste sobrellevar eso y obviamente cómo empezaste a tomar la vida de forma diferente. ¿Te has arrepentido de algo? ¿Te hubiera gustado, por ejemplo, decir, bueno, voy a correr auto de carrera como sea, y a lo mejor iba a ser mi sueño? ¿O te hubiera gustado trabajar de otra cosa y a lo mejor no en la textil y no en la concesionaria donde tu padre, donde tu viejo te dijo, bueno, vení Carlos, hacete cargo y arranca? ¿Te hubiera a lo mejor, o te hubieras visto en otra situación? Es muy difícil. Soy una persona que me cuestiono mucho, ¿viste? Y bueno, el cuestionarse justamente es eso, es decir, ¿por qué hice esto? Podría haber hecho aquello, podría haber hecho lo otro, ¿por qué tomé esta decisión en este momento? ¿Por qué tomé esta decisión en este otro momento? Y la realidad es que sí, claro, uno hoy dice, sí, podría haber hecho acá, allá, y por ahí me hubiese situado acá o allá, pero es muy difícil eh, en cierta forma hacer ese análisis, porque yo me sitúo en lo que yo pensaba en ese momento, o sea, en el momento que tomé la decisión y las herramientas que yo tenía para tomar la decisión en ese momento. Porque claro, yo decido dejar de correr a los 23 años, me eligen dentro de los mejores pilotos del país con un proyecto de ir a Europa. Ese proyecto después se frustra y, ahí en ese momento yo decido que no voy a ser piloto profesional, que voy a seguir corriendo porque me gusta. Y podría cuestionarme por qué en ese momento no agarré y dije, bueno, pará, este proyecto se frustró, voy en búsqueda de otro proyecto, y de otro, y de otro, como lo hicieron varios de los chicos que después fueron pilotos profesionales y que eran compañeros míos. Pero la realidad es que en ese momento tomé la decisión de no hacerlo porque no le encontraba sentido a semejante sacrificio o esfuerzo para lograr eso. Entonces yo hoy no me puedo reprochar decir, no logré mi objetivo deportivo
porque tendría que haber hecho esto o aquello. Bueno, pero si no lo hiciste fue por algo. Está ¿Se bien. entiende, no? O sea, lo que Sí, digo. sí, por supuesto. Pero Por sí, claro, me hubiese último, gustado haber llegado a la Fórmula 1, si me decís. por último, Carlos, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle al joven, al chico que está viendo de terminar su colegio y no sabe qué estudiar y quiere emprender, pero no sabe si seguir estudiando a nivel universitario? ¿Qué mensaje podés dejarle? Mira, lo primero que tengo para decirte es que, como yo te dije, yo terminé el secundario en el año 87. En el año 87 no todos estudiaban una carrera terciaria. Es más, de mis amigos, los que terminaron el colegio, la mitad lo hizo y la mitad no. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, y ya desde hace varios años, si no tenés una carrera terciaria es difícil competir en el mercado laboral. Entonces, la primera recomendación es el estudio. Eh, y eso es fundamental, porque quien no tenga una carrera terciaria hoy va a competir contra alguien que sí la tiene. En cambio, en mi momento, en mi época, no era tan común y yo utilicé otros recursos. Entonces, lo primero es eso, es sí estudiar. Igual, de todas formas, como te conté, si bien yo no estudié una carrera terciaria, me hice profesional de lo que yo hacía en la textil y me puse a estudiar y contraté ingenieros y contraté todo teniendo 20 años y ingenieros textiles que venían y que me sentaba con ellos y trabajaba y demás. O sea, nunca dejé el conocimiento de lado. Es más, es lo que más me gusta. Hoy en día, Internet te da la posibilidad de tener acceso a mucha información, hay que saber filtrarla, pero el conocimiento está para que uno lo pueda tomar. Así que lo primero es eso. Y lo segundo es, eh, es no quedarse frenado, ¿sí? En el comentario de la mayoría de la gente, en la voz de todo el pueblo en general, cuando por ahí critican el momento o critican el gobierno o critican al país, porque este país con este gobierno o con cualquier otro sí está lleno de posibilidades, sigue estando lleno de posibilidades. Entonces, acá lo importante es saber encontrar esa posibilidad, saber buscarla, y para eso no hace falta nada más que estar despierto, atento, y como yo te decía, tener el deseo. O sea, si uno tiene el deseo de querer hacer algo, lo va a terminar logrando. Entonces, nos toca este país, nos toca vivir acá, es algo que no podemos cambiar, entonces no gastemos energía en eso, no gastemos energía en criticarlo, en lamentarse, pongamos la energía en producir, en generar lo que queremos, eh, y como tercero, que es como mi eh, ¿cómo te puedo decir? Lo que me mueve, es siempre tener un objetivo claro. Entonces, si uno se fija un objetivo, cualquiera que sea, no sé, un chico joven se puede fijar el objetivo de querer conseguir los recursos para poder alquilarse un departamento e independizarse de su familia, por dar un ejemplo, o puede ser algo mucho menor o algo mucho mayor, no importa cuál es el deseo que tenga, ¿sí? O el deseo de formar parte de una empresa, o el deseo de tener un emprendimiento propio, lo que fuese. Entonces, lo importante es tener ese deseo claro y todo el tiempo, todos los días, repasárselo en la cabeza y darse cuenta todas las cosas que te alejan de ese deseo. Porque si yo soy un deportista y mi deseo es competir y ser un buen deportista, entonces tengo que saber que el día anterior a un partido no puedo trasnochar. Pero es lindo salir y estar con los amigos, ir a tomar una cerveza y demás. Bueno, eso es algo muy claro y muy fácil de darse cuenta, ¿no? Pero cuando uno tiene un deseo de generar un negocio o de generar una independencia, porque ¿cuál es el mayor deseo que puede tener un joven? La independencia, es la libertad. Entonces, y la independencia
se logra, porque la independencia es como una palabra, ¿no? Soy independiente. Pero la verdadera independencia se logra cuando uno tiene independencia económica, cuando uno no depende de la ayuda de los padres o de la ayuda de un amigo, un hermano, lo que sea. Entonces, el objetivo es lograr la independencia, y es lograr la independencia económica. Entonces me pongo con un trabajo, me pongo con un proyecto, ¿sí? Y todo lo que me aleje de ese proyecto lo tengo que dejar de lado y sacrificarme en función de eso que yo quiero lograr. Porque una vez que uno alcanza eso, la satisfacción es tan grande que todo el esfuerzo que uno le dedicó hasta tiene un gusto rico. Así que ese sería, digamos, mi mensaje. Muy lindo, Carlos. La verdad que me encantó seguir conociendo tu historia de vida, conocer tu pensamiento, hablarnos de tu padre, lo que te inculcó, de tu empresa, del liderazgo. La verdad que para mí una gran satisfacción, un gusto ser tu amigo, poder también incluso dar mi valor agregado a la Igualmente. empresa tuya. Así que, bueno, gracias, Carlos, gracias de todo corazón por esta enseñanza, por esta Bueno, gran Edu, enseñanza. muchas Así gracias a que vos. muchas gracias, Muchas de gracias. verdad. No, a vos por todo lo que aportaste para la empresa y para todos. Gracias. Saludo para todos. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.